Muy buenos días, amados en el Señor. Dios le bendiga en esta mañana. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Una nueva jornada, ya día viernes de este mes de enero, que ya está concluyendo casi. La próxima semana ya concluye este mes, el primer mes del año, ¿verdad? Dándole la bienvenida a todos. Saludamos a Aarón Rivera. Dios le bendiga, Aarón. Que el Señor Jesucristo sea con usted. Amén. Bien, vamos a redimir el tiempo. El día de ayer concluimos parte del capítulo 22 y el 21 y tenemos hasta el verso 16, donde Pablo está presentando su defensa, ¿cierto?, delante de los judíos, relatando su conversión. Y dice el verso 16, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Eso quiere decir claramente que Pablo tomó el nombre de Jesucristo, las aguas. ¿Ven? Para aquellos que muchas veces se oponen con respecto al tema del bautismo, ¿m? Y no logran entender que el bautismo para salvación, ¿verdad? Y para perdón de pecados es el nombre del Señor Jesucristo. ¿M? Y me aconteció vuelto a Jerusalén que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de ti. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré a los a los gentiles. Pablo, una vez que es convertido, ¿cierto?, en Damasco por el Señor, Pablo vuelve a Jerusalén queriendo dar testimonio de Jesucristo, pero aquí el Espíritu Santo le advierte que salga de Jerusalén, porque ciertamente no iban a recibir su testimonio, aunque Pablo era conocido, ¿verdad?, por lo que él advierte acá, un perseguidor, ¿verdad?, que consistió también en la muerte de Esteban. Pero aún así, el Señor le dice, ve, porque yo te enviaré lejos. ¿A quiénes? A los gentiles. Y le oyeron hasta estas palabras. Entonces alzaron la voz, diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Estaban dispuestos a matarlo. Si había algo que los fariseos, los judíos, tenían claro, era que Pablo tenía que morir. Lo mismo, el mismo sentir, ¿cierto?, que hubo también con respecto a Cristo. Decidieron que Cristo tenía que morir, que Cristo no debería vivir. ¿Por qué? Porque era un hombre netamente peligroso para su religión. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metieran en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Dios bendiga a nuestra hermana Janet Rosales. Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Ciertamente la ley romana no permitía estas cosas. Protegía mucho, en gran parte, a los ciudadanos
del país. Tenían como una clase preferencial dentro, ¿cierto?, de la sociedad. Por tanto, Pablo, como era judío romano, aprovechó esta garantía, ¿verdad?, solicitando de esta manera que no se le azotara. Al día siguiente, queriendo saber la causa por la cual le acusaba a los judíos, le soltó de las cadenas y mandó a venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeara la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás sentado para juzgarme conforme a la ley, y que levantando la ley me mandas a golpear? Los que estaban presentes dijeron: al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era saduceo y otra fariseo, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas, y hubo gran vocerío. Y levantándose los escribas de parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistemos a Dios. Habiendo grande disensión en el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y les arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Pablo, muy inteligente, hermanos amados. Dios bendiga a Catherine Vergara. Que el Señor Jesús le bendiga, hermana Catherine. Dios le bendiga. Ocupa el conocimiento para dividir esa asamblea que, aunque ellos estaban de desacuerdo por un concepto o otro concepto o definiciones de la Escritura, pensamientos, estaban divididos. Unos creían en la resurrección, otros no creían en la resurrección, y Pablo ocupa este argumento como fariseo para saltar esta etapa, ¿verdad?, en lo cual quedaron en el fondo discutiendo entre ellos. Y Dios le habla a Pablo que lo va a llevar a Roma a testificar que era necesario llegar a la cúpula del Imperio Romano, ¿verdad? Y ahí dar delante de César, dar testimonio del Evangelio de Jesucristo. Esto es lo que el Espíritu Santo le advierte a Pablo para que estuviese, hermanos, en plena tranquilidad, que tendría que llegar a Roma. Dice: venido el día siguiente, algunos de los judíos tomaron un complot y se juramentaron, escuche bien, bajo maldición, diciendo: no comeremos ni beberemos hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. O sea, estos hombres iban a ayunar, pero este ayuno tenía otro objetivo: dar muerte a Pablo, los cuales fueron, dice, a los principales sacerdotes y a los ancianos, dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, o sea, un sobrino de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo.
Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tienen cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven, que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él, pero tú no le creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso, que le había dado este aviso. La sed de sangre que tenían estos hombres, en cuanto a dar muerte a todos aquellos que en el fondo predicaban a Jesucristo, esto fue escalando. Si usted ve, hermanos, al principio, en las persecuciones que la iglesia primitiva fue víctima, fue creciendo el odio, fue creciendo, hermanos, la maldad en el corazón de estos hombres. Y ahora lo único que querían era dar muerte a Pablo. Entonces estos hombres, queriendo agradar al concilio, se dispusieron en matar al apóstol Pablo y pusieron un ayuno en que no comerían ni beberían hasta que le dieran muerte a Pablo. Se juramentaron. Ahora, todas las cosas se van desarrollando de acuerdo al Señor quiere. Pablo no iba a morir en Jerusalén. No. Pablo tenía que testificar todavía mucho más. Todavía quedaba un tiempo en que el apóstol Pablo debería testificar más del Evangelio. Ya recordemos que recorrió Asia y todos esos países, ¿verdad? Visitando varias veces, 2 veces creo, hace Pablo un recorrido de evangelización por esa zona. El segundo recorrido es para ver el estado de la iglesia y también, hermanos, seguir fundamentando un poco más o argumentando un poco más en favor del Evangelio. Aquí Pablo llega a muchos judíos, ¿ya? Luego, Pablo es avisado por el Espíritu que la tarea de él ahora era con los gentiles. Pablo tenía que desarrollar abiertamente, tal como la voz le había anticipado, que el Evangelio tenía que predicarse a los gentiles también, pero en esta última etapa, como dije antes, Pablo va a testificar ahora delante de quién, delante de César. Va a llegar a la alta esfera a predicar el Evangelio, amén, a hablarle del arrepentimiento, del perdón de pecados. No como sucede hoy día con los religiosos que buscan puestos políticos, ¿cierto? Según ellos, diciendo, no, de aquí vamos a predicar. No existe eso, no resulta. ¿Mm? Pablo nunca se negó a predicar el Evangelio por amor a las almas, por amor a los perdidos, sabiendo y entendiendo que los gobernantes, aún los gobernantes de esta tierra, necesitan ser salvos. Los presidentes, ellos, los hombres que están puestos por delante en las naciones, ellos necesitan salvación. Ellos no se van a salvar porque fueron presidentes de alguna república. Entonces, era menester que el apóstol Pablo llegara a Roma. Y en esto, ¿cierto? Los opositores lo único que querían era matar al apóstol Pablo. Pero Dios no se lo permitió, porque Pablo tenía, como dije antes, testificar de la cruz de Cristo.
tenía que llegar a los gobernantes, a los reyes, a las cúpulas más altas, predicarles el evangelio de esta gracia. Amén. Venido, dice, y llamando a 2 centuriones, mandó a que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, escuche bien, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen en salvo a Félix, el gobernador, y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre aprendido por los judíos que iban a ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y queriendo saber la causa por qué le acusa, le llevé al concilio de ellos y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley, de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte y de prisión. Pero al ser avisado de la acechanza de los judíos, había entendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él, pasarlo bien. Y los soldados, tomando a Pablo, como se les ordenó, le llevaron de noche a Antipatris, y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que les custodiasen ellos en el pretorio de Herodes. Bien, hasta aquí vamos a concluir, hermanos, el relato. Pablo se va a encontrar en otro escenario ahora, ¿verdad? Delante de un gobernador, para defender la causa del Evangelio. ¿Amén? Pablo sabía lo que tenía que hacer. El Espíritu Santo de Dios estaba en él. Por tanto, estaba cumpliéndose netamente lo que el Señor ya le había advertido al apóstol Pablo. Me llama la atención la constancia que él tiene para llevar y predicar el Evangelio. Esto que es, hermanos amados, interno del apóstol, de llevar, pase lo que pase, pese a lo que pese esas circunstancias. Pablo igual, hermanos, se esmeraba con mucha pasión. Quiera Dios que también en nosotros haya esa pasión, que en nosotros haya ese sentir, ¿verdad?, de llevar el Evangelio a aquellas personas que están perdidas, partiendo de nuestros hogares, esposos, esposas, hijos e hijas, llevarles el Evangelio de la gracia para que también sean salvos. A Pablo no le importó su vida, no le importó tenerla como preciosa, sino que él estaba dispuesto, como un día lo dijo, aún a morir por causa del Señor. Pablo había entendido lo que significaba la salvación. Había entendido Pablo lo que después escribe en las cartas, lo que revela en las cartas. Entonces él no escatimó su vida preciosa. Él sabía que un día iba a terminar su carrera, ¿verdad? Iba a llegar al fin de esa carrera y tal vez la muerte lo iba a encontrar. Pero Pablo, preveniendo todas esas cosas por el Espíritu, ¿verdad? Esto lo leímos días atrás en Mileto. Él encarga a los ancianos la iglesia. Él se iba a ir y le encarga a los ancianos la iglesia, para que ellos le administren a la iglesia la alimentación espiritual, la fortaleza, la forma como ellos tienen que ser, de acuerdo a su bendita y poderosa palabra. Bien, hasta aquí estamos concluyendo, ¿cierto? Este ya relato del apóstol Pablo, es que llegaron bien concreto, ¿verdad?
que nosotros logramos examinar, hermanos, leyendo tranquilamente el libro de Hechos. El día de mañana, si el Señor así nos los permite, ya llegaremos al capítulo 24, donde Pablo, el apóstol, presentará ahora su defensa delante de Félix. El tribuno Licia, ¿verdad? No halló nada en Pablo. No halló nada en Pablo. Así que, hermanos amados, ahora viene otra etapa para el apóstol Pablo. Que Dios le bendiga en esta mañana